Escándalo en Japón. En algo menos de un año, Japón ha visto cómo sus dos primeros ministros, que es el equivalente al presidente en España, han dimitido. ¿Pero qué está ocurriendo? Hoy explicamos la crisis política actual, la cultura del poder en Japón y los escándalos recientes. Y sobre todo, qué podría pasar ahora y por qué... ¿Cuál es el origen de todo esto? Lo primero que tienes que saber es que desde la Segunda Guerra Mundial, y en concreto desde el año 1955, ha gobernado prácticamente el mismo partido a excepción de una legislatura. Este es el Partido Liberal Democrático, que es un partido conservador normalmente asociado a la derecha, al menos lo que entendemos en España. Y el dominio de este partido se caracteriza porque la oposición de Japón suele estar tradicionalmente muy dividida. Y también otras cosas que ahora os voy a comentar brevemente. Pero bueno, por supuesto también tiene una estructura de apoyo muy importante, como alianzas con la rural, es decir, el campo, y también con el partido Komeito. Y aquí lo más importante es que tras la Segunda Guerra Mundial, la CIA respaldó a este partido para asegurarse de que el comunismo y de que las ideas de izquierda no tuviesen un arraigo importante en Japón. Es decir, que es un partido afín a los intereses de Estados Unidos. Y para ello, pues evidentemente financió al partido, apoyó un montón de manifestaciones a favor y en contra de los opositores, en fin, todo lo que te podías imaginar, ¿no?, que hizo la CIA en Japón, porque la política del Japón de la Segunda Guerra Mundial estaba basada no solo en la Constitución americana y en el modelo americano, sino que evidentemente también estaba dominada por las personas que estaban ocupando el país. Pero bueno, vamos a hacer un repaso de más o menos por qué ha pasado todo esto, porque esto no es cosa de que ahora le dé al primer ministro Shigeru por dimitir, no, para nada. Esto ha ido pasando cosas en los últimos años que ha hecho que este dominio del Partido Liberal Democrático se vaya tambaleando poco a poco. Pero antes de entrar en el meollo, te voy a explicar un poco cómo funciona el sistema político japonés. Lo primero que tienes que saber es que Japón es una monarquía parlamentaria y constitucional. El emperador es un símbolo del Estado, no tiene poder ninguno. Y el poder legislativo recae en la Dieta, que es básicamente la Cámara Legislativa. Si bien tiene dos cámaras, la de los representantes, la baja, y la de los consejeros, que es la alta. El primer ministro no se elige por voto popular directo, sino que se elige por la mayoría de la Cámara de Representantes. Es muy parecido a lo que tenemos en España. Por lo que el partido o la coalición con más diputados es la que propone al líder. Es decir, que en este aspecto no sigue el sistema americano, que sí que votas al candidato, sino que votas a un partido y a unos diputados y estos eligen al presidente o al poder ejecutivo. Cuando un primer ministro dimite, y esto es muy importante entenderlo, no se elige porque hay nuevas elecciones, sino que en lugar de eso, el propio partido elige a un nuevo líder. Votan entre las facciones, entre los diputados y entre los miembros de un propio partido. Y ese nuevo líder se convierte en el primer ministro sin necesidad de elecciones generales. En casos más complejos, evidentemente el primer ministro puede disolver la Cámara de los Representantes y convocar elecciones generales. Esto evidentemente sucedería si no hay un acuerdo interno, es decir, si este primer ministro no puede estar de acuerdo con su partido, pues se intenta presentar de nuevo a un nuevo mandato. Este sistema busca la estabilidad política, ya que evidentemente no hay elecciones constantes, sino que directamente se depura a sí mismo. Y para la ciudadanía, pues suele quitarse la responsabilidad de tener que estar pensando mucho en la política y eligiendo a un nuevo candidato. Entonces, evidentemente vas a ver que hay muchas cosas muy parecidas con España, ¿no? Evidentemente, el Congreso elige al candidato y el rey o el emperador es el que denomina y hace oficial el nombramiento. Muy bien, esto es igual. Sin embargo, lo de la disolución de la Cámara lo tiene que hacer el rey en España, no lo puede hacer el primer ministro así sin más. Y si bien el modelo japonés tiene una estabilidad más alta porque no hay que estar convocando elecciones generales todo el rato como si pasa en España, es verdad que también es mucho más susceptible a muchas más dimisiones. ¿Por qué? Pues porque un mismo partido puede depurar al candidato que tiene y así no pierde directamente la mayoría teniendo que convocar elecciones generales, sino que si tú tienes mayoría, pones a otro de presidente o primer ministro y listo. En resumen, que el sistema japonés facilita un relevo fácil, directo y sin tener que jugártela. Hablando de las dos personas que han dimitido, tenemos que hablar primero de Fumio Kishida. Kishida llegó al poder en 2021, apostando por una economía mucho más capitalista, reforzando las alianzas internacionales, impulsando la defensa nacional y, pues eso, va promoviendo, como la gran mayoría de países de Occidente, sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania. Sin embargo, su gobierno se vio sacudido por el escándalo de los slush funds, básicamente recaudaciones que estaban dando dentro del partido, es decir, dinero que no debería corresponderles. Y también había mucha controversia con la Iglesia de la Unificación, que dirás, ¿y esto qué es de la Iglesia de Unificación? Espera que ahora te voy a contar. Lo que tenéis que saber es que la popularidad de Kishida cayó a niveles, pues, malísimos, un 17%. Y tras una moción de censura de la oposición, pues anunció que no buscaría la reelección como líder del partido en 2024. Y lo de la Iglesia de Unificación es muy interesante, porque en 2022 se asesinó, y ya me pilló en Japón, a un antiguo presidente o primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Y esto reveló que este antiguo primer ministro había estado perteneciendo a esta iglesia que realmente es una secta
¿vale? Entonces esta propia secta estaba teniendo injerencias en la política japonesa y esto evidentemente causó un escándalo. El primer ministro que acaba de dimitir, Shigeru Ishiba, pues apenas llegó al poder nada más Kishida se fue, es decir, en 2024, en octubre. Y sin embargo, su coalición ha perdido en julio de 2025 ambas cámaras. Y esto es una señal de descontento. Especialmente a él se le acusa que el partido no se ha cambiado lo suficiente después de los escándalos previos y también, evidentemente, que ha habido un gran aumento de la inflación y del costo de vida. Y también hay otro tema muy interesante y es que les ha hablado mucho los medios. Pero bueno, lo principal era el costo de vida y la inflación. Pero sí, también ha habido movimiento ciudadano en contra de la inmigración pues exacerbada. Cosa que es muy interesante porque Japón es un país con un 2% de inmigración, pero bueno. El turismo sí que lo puedo entender. Así que Shigeru Ishiba decidió renunciar antes de que el partido propio hiciese una votación de confianza y lo relevase, pues siguiendo el sistema japonés. Declaró que él cumplió su parte del acuerdo con los aranceles de Estados Unidos, pero que él debía dar paso a nuevos líderes. Su dimisión ha provocado inestabilidad, ya que el yen ha caído un 0,7%. La bolsa ha subido y también los rendimientos de los bonos públicos han aumentado. ¿Y qué pasa ahora después de esta dimisión? Pues evidentemente hay una crisis política. ¿Por qué? Pues porque el primer ministro ya no está. Es que eso es así. Pero bueno, lo primero que va a pasar, como hemos comentado, es que la dieta y el partido se va a reunir, el partido elegirá a un nuevo candidato y la dieta lo votará. Evidentemente, si el Partido Liberal Democrático tiene mayoría absoluta, pues saldrá sin ningún problema, sin pasar por elecciones y el emperador lo nombrará. Y si el nuevo primer ministro no consigue los apoyos y la estabilidad que están buscando desde hace bastante tiempo, pues puede haber una nueva elección interna o incluso una disolución de las Cortes y de los Congresos que permita las nuevas elecciones generales. Actualmente el Partido Liberal Democrático está atravesando una de las peores crisis de su historia. Un partido que lleva 70 años gobernando sin parar en Japón, de repente se ve opacado por la cantidad de problemas que está teniendo, sobre todo con la opinión pública. Está claro que el reto principal va a ser recuperar esa confianza pública. Y bueno, ya hay un montón de candidatos, pero vamos a destacar a dos: Shinjiro Koizumi y Sanae Takaichi, que es también del ala conservadora, el ala que se ha opuesto más al antiguo primer ministro y que era más afín a el ala de Shinzo Abe, y también puede ser quizás la primera ministra mujer en Japón, quién sabe. Lo que está claro es que esto marca el fin de la política del Partido Liberal Democrático sin una oposición real, porque a nivel ciudadano y también a nivel de oposición de partidos se está organizando algo. Así que si hay elecciones generales, es posible que haya un desbancamiento del Partido Liberal Democrático, que lleva tantos años gobernando Japón. ¿Quién sabe? Estaremos observando. Y todo esto porque Japón necesita unidad y credibilidad. Tenemos que tener en cuenta que en Japón el honor es algo importantísimo. Y si el primer ministro no da confianza y unidad, significa que es un deshonor. Y todos estos escándalos causan que las personas, como en este caso los primeros ministros, dimitan más fácilmente. No solo es porque el sistema los recicle de manera mucho más fácil, sino que a nivel de deshonor y a nivel de vergüenza pública, la cultura japonesa nos enseña que hay veces que tenemos que rendirnos. Cosa que no pasa tanto con los políticos, por ejemplo en España, ¿no? Que se aferran mucho más a los cargos. Y esta dimisión de Ishiba o de Kishida no son incidentes aislados. Reflejan una desafección profunda del electorado japonés. Es que Japón es un país que parece que no tiene ningún interés en su política interna desde hace décadas. Habrá que reconstruir esa legitimidad desde cero. Y eso lo hará el nuevo liderazgo del Partido Liberal Democrático o de otro partido, quizás. ¿Crees que el partido va a sobrevivir? ¿Crees que habrá un cambio en las elecciones? ¿Qué crees que va a pasar? Déjamelo en comentarios y si quieres más vídeos sobre política, niponízate.